Sí. Ay. ¿Cómo se olvidan estas cosas? Sí, y luego cada teléfono es diferente. O si quieres, bueno, ahí Ahí sí. está. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién se conectó ahí? Georgette, buenas noches. Lo arrimo más, pues. Sí, por favor. Quiero ver que me confirmen si se escucha bien. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí estamos presenciales también en Valle de Bravo para seguir con nuestra clase de Las iglesias. las iglesias. Alguien anotó ahí lo que yo he anotado. Estamos estudiando Pérgamo. la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Sí se oye bien, gracias a Dios, qué bueno. Y luego que tengo la voz fuerte, pues ayuda más, ¿no? Bueno, vamos a orar, mis hermanos, porque no me podía yo conectar, pero ya lo logramos, es que vamos a orar. ¿Sí? Cierra ahí tus ojos para que nos podamos concentrar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo y verdadero, Dios omnipotente, gracias por darnos a conocer tus misterios, Señor, porque hablamos sabiduría en misterios, Señor. Todas esas revelaciones que tú nos has dado, Señor, nos gozamos con ellas de conocerte, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre mío, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien has enviado. Te rogamos, Señor, que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, ángeles? Vicky, a todos los mando un saludo. ¿Sí? Pues vamos a seguir continuando con el estudio de la iglesia de Pérgamo. Abre tu Biblia ahí en Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y recordamos que ya estudiamos dos iglesias. Estamos estudiando la tercera iglesia, ¿sí? Que es la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, ¿sí? Recuerda que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, que va del año 0 al año 100, ¿sí? Después viene Tiatira, ¿sí? ¿Sí es Tiatira? Sí. Sí. Después viene Tiatira, que va del año 100 al año 330, una iglesia perseguida. Y del año 330 viene esta iglesia que se llama Pérgamo, ¿sí? Perdón, pastor, la anterior fue Esmirna, perdón. Esmirna, sí, ya me estaban corrigiendo, estoy haciendo de memoria, pero entonces la primera se llama Éfeso, la segunda se llama Esmirna, que va del año 100 al año 330, y del año 330 en adelante al año 800, ¿sí? Pérgamo. Se llama Pérgamo, ¿sí? Recuerda que entonces, ¿qué es lo que nos muestra cada una de estas iglesias? Número uno, que sí existieron en Asia. Sí existieron en Asia. Número dos, es lo que le iba a suceder a su iglesia desde que el Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre, cuando dijo, dejo mi iglesia y van a venir, y van a entrar unos, van a salir otros, va a venir doctrinas, va a venir de todo le va a pasar a mi iglesia. Pero al que se mantenga fiel le daré la corona de la vida, ¿sí? Y entonces aquí vemos esta iglesia de Pérgamo que está escrita en Apocalipsis 2, ¿sí? 12, vamos a leerlo. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé que ustedes no me pueden decir salud, pero aquí sí me pueden decir salud. Dice esto, le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y dónde vives. ¿Dónde vivía esta iglesia? Donde está el trono de Satanás. Recuerda, ¿por qué decimos que esta iglesia que en el libro de Apocalipsis no dice los años? El Señor no nos dice, escríbele al ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia de Pérgamo y dile que esto va a suceder y que va a empezar en el año 330.
Eso no lo dice, nosotros estamos confirmando las cosas porque ya sucedieron. ¿Qué sucedió en esa iglesia en el año 330? Que un emperador romano, Constantino el Grande, se convirtió a Cristo y volvió oficial volvió la religión cristiana. Ayer hablamos mucho de por qué sí somos una religión, ¿sí? Recuerda el tema de ayer, se habló mucho de por qué, aunque nosotros por evangelizar y queremos decir es que no somos una religión, porque el mundo está lleno de religiones, pero finalmente todas son imitaciones de Satanás. Lo más importante, ¿cuál es la religión correcta? Es por el fruto los conoceréis. La religión correcta es el que no peca, el que hace el bien, el que camina, y lo más importante es que a ti te haya cambiado, a ti te haya bendecido la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene del cielo. Amén. Así es que esta iglesia inició cuando el emperador Constantino vuelve oficial la religión cristiana. Y entonces nace una deformación porque de entrada dejaron de llamarse cristianos, se empezaron a llamar la iglesia católica, apostólica y romana, aunque ellos se llaman cristianos, o sea, se llaman de la cristiandad. Pero aquí Dios le dice: yo conozco tus obras. Voy a leer aquí, dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde vives, iglesia? ¿Y dónde vives? ¿Dónde vives, iglesia? Donde está el trono de Satanás. O sea, tú ya pusiste en esa iglesia, ¿sí? Pusiste a Satanás en el trono. Ya pusiste a Satanás en el trono. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ¿sí? O sea, mi enseñanza. O sea, todavía en ese año había mucho de las cosas de la iglesia. A ver, ¿cómo se llaman los representantes de las iglesias en la iglesia católica, apostólica y romana? ¿Cómo se llaman los representantes? Después del Papa, ¿cómo se llaman los demás? Cardenales, obispos. Obispos. Y ahora, déjale una marquita aquí. Vamos aquí al libro de Santiago, vamos al libro de déjame sacar a mi separador para que no me cueste trabajo. Vamos a ver aquí en el libro de Primera de Timoteo, perdón. Vamos aquí a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué? Obispado, bueno. Si alguno anhela obispado. Entonces, ¿qué es un obispo? Un pastor. Un representante de la iglesia. Entonces, en el momento que Constantino llega y hace oficial la iglesia estaba ya repartida por muchas partes con muchos obispos, como ahorita nosotros estamos con muchas iglesias cristianas representadas por pastores. Pero finalmente ese pastor, ¿qué es? Un obispo. Porque si no empezaríamos a decir, a ver, es que los obispos es de los católicos, ¿no? De ahí vino su origen. Entonces, por tal motivo, ¿qué es lo que llegó a suceder? Cuando Constantino el Grande hace oficial la religión cristiana, ¿sí? Entonces empieza a deformarse todas las cosas, porque recordemos que tiene una alianza mundana, ¿sí? ¿En qué consiste esta alianza mundana? Que uno de todos esos obispos decidieron que fuera el jefe de todos. Y velos ahora, ¿sigue existiendo ese jefe de todos esos obispos? ¿Quién es? A mí me han hecho unas preguntas algunas personas que son
pues que no tienen conocimiento de que qué hacemos los cristianos. Una vez me decían, varios me han dicho, y bueno, ¿y ustedes cómo se organizan? ¿Quién los designa? ¿No? ¿Quién los pone como pastores? ¿Cómo se organizan ustedes? Porque hemos visto que también han rentado hasta el Estadio Azteca para hacer sus eventos. ¿Quién es el jefe de ustedes? Y tú le contestas, mi jefe se llama Jesucristo. Amén. Mi director se llama Jesucristo. Quien me guía es el Espíritu Santo. Entonces la persona se queda así y dice, no. Tienen que estar organizados. O sea, alguien los organiza a ustedes. ¿Cómo están? Es muy claro en la otra, está el Papa, están los obispos, y se distribuyen y hacen muchas cosas. No, la iglesia es de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando una iglesia cristiana se desvía? Cuando empieza a meter cosas mundanas. ¿Qué fue lo que le pasó a esta iglesia? Empezó a meter ¿qué? Cosas mundanas. ¿Qué sucede cuando una iglesia empieza a crecer? Vamos a poner células, ¿no? Y vamos a mandar a fulano a tal pueblo, y tú dependes de nosotros, y nosotros vamos a estar yendo mandándote predicadores, pero tú no puedes, y llegas y encuentras pastores y dicen, no, es que yo no puedo bautizar, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo casar, porque tengo que preguntarle al apóstol, porque ahora resulta que en la iglesia cristiana al apóstol lo ponen como lugar de papa. El apóstol es un evangelista también, es un consejero. Pero por eso Apocalipsis dice, háblale al ángel de la iglesia. El pastor. ¿Qué es el pastor? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El responsable de la iglesia. Nosotros tenemos un apóstol, el hermano Wayne Myers. Entonces, yo cuando tengo problemas aquí en la iglesia o tengo situaciones especiales de las ovejas, yo voy y consulto al hermano Wayne. Pero el hermano Wayne no me da un consejo, pero yo busco al Espíritu Santo, porque sus consejos siempre serán conforme a la palabra de Dios. Pero tú conoces iglesias donde nada se mueve si no traen toda una organización. Y de repente ves que hay iglesias que empiezan a arreglar la iglesia que porque tiene el apóstol. Y van a organizar una comida grande porque viene el apóstol. No estamos imitando lo mismo al meter las cosas mundanas a la iglesia. Estamos repitiendo lo que le pasó a la iglesia de Cristo en el año 330. ¿Qué fue lo que sucedió? Que todos los obispos decidieron tener una organización mundana y pusieron un jefe. Y ese jefe a la vez tiene otros jefes y luego ya hasta al final aparecen los demás. Pero si claramente dice que la cabeza de nosotros es Cristo. Mira, vamos aquí al libro de Colosenses. Vamos aquí al libro de Colosenses 3. No, perdón, Colosenses 2. Dice 2:18. Nadie nos prive de nuestro premio. ¿Quién tiene el premio? Cada hijo de Dios tiene un premio. Nadie te prive de tu premio. No, es que seguramente hay más premio para el que está arriba de mí. No hay nadie arriba de ti. Hay algo que se ha movido mucho en las iglesias, las coberturas. ¿Quieres tu cobertura? ¿Cómo quieres mi cobertura? Mi cobertura es Cristo. No, tú tienes que tener una persona que sea tu cobertura. ¿Por qué voy a tener un hombre arriba de mí cuando Cristo está encima sobre mí y Él me guía? Entonces, en muchos lados se da el asunto de las coberturas. Y la cobertura solo es Cristo. Nadie te prive de tu premio, ¿sí? Nadie te prive afectando humildad, o sea, sintiéndose muy humilde y guiándote y todo. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios.
los hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién te guía a ti y quién me guía a mí? El Espíritu de Dios. Amén. Él es mi guianza, Él es mi cobertura. ¿Qué más cobertura que debajo de sus alas? Ahí estoy seguro. Amén. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echándose por su propia mente carnal. Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, es decir, no tomándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿qué va haciendo? Se va nutriendo y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que ¿quién lo da? Dios. A ver, entonces, ¿cómo crece cualquier oveja en la iglesia? A través de la cabeza, que es Cristo. Amén. O sea, ¿cuál es la función del ángel de la iglesia? ¿Cuál es la función del pastor? Dar solo palabra de Dios sin meter ninguna alianza mundana. ¿Qué le pasó a esta iglesia que metió alianza mundana? Imagínate, como decíamos el día de ayer, el emperador se vuelve cristiano. Y cuando tú te vuelves cristiano, ¿qué es lo que más quieres? Que toda tu familia esté en Cristo. Tus oraciones es por todos tus familiares. ¿Qué quiso el emperador? Que todos los lugares que dominaba Roma ahora fueran cristianos. Entonces la volvió una religión que obligatoria. ¿Sí? Entonces ahora imagínate que de repente aquí se vuelve algo obligatorio. Y había muchas religiones, ¿no? Entonces llegaban y le decían al emperador, oye, o al obispo que pusieron ahí, que ahora se llama papa, es que nosotros adoramos a fulanito de tal. Ah, no, pues aquí tráetelo, aquí cabe. Aquí también te vamos a hacer que lo adores, ¿no? Entonces empiezan a meter empiezan a aceptar todas las cosas. Pero fue la iglesia de Cristo originalmente. Entonces, esta iglesia se entra en un momento verdaderamente de alianza mundana. Fíjate, vamos a volver otra vez aquí a leer Apocalipsis 12. Dice Apocalipsis 2:12, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, es decir, no has negado mis enseñanzas del todo, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas era también un obispo, ¿sí? Ahora, recuerda una cosa, ¿esta iglesia existió en Asia? Sí, pero no es la misma que existió hasta el año 330 hasta el 800. Estás hablando de 500 años de iglesia. Entonces, también se está refiriendo a un Antipas que existió en Asia. Pero yo no creo que haya habido otro Antipas en el año 330 o en el año 500, ¿sí? Que fue muerto entre vosotros, donde mora. ¿Quién mora ahí? ¿Quién mora en esa iglesia? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Quién mora en esa iglesia? Satanás. ¿Ya lo leyeron aquí también? ¿Sí? Anita, ¿ya lo leíste ahí? ¿Qué es el Apocalipsis 2 qué? 2:13. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Algunas cosas
para la iglesia de Pérgamo, en aquel entonces había unas cosas, pero para la iglesia del año 330 había muchas. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, aquí, ¿qué es esa de doctrina de Balaam y qué es esa enseñanza que enseña Balac? ¿No? Aquí dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Mira, vamos al libro de Números 25. Vamos al libro de Números 25. Vamos a entender un poquito más sobre esto de Balac y Balaam. Números 25. Vamos a leer esta historia. Números 25. Dice, moraba Israel en Sittim. Imagínate, estaban las 12 tribus de Israel, estaban en un lugar que se llama Sittim. Y el pueblo empezaba a fornicar, a tener relaciones ¿con quién? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a los dioses. A ver, vamos a ver, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel cuando estaba en esta población de Sittim? ¿Sí? Estaba fornicando, es decir, estaban tomando mujeres de Moab. ¿Sí? Ahora dice, a ver, ¿qué significa eso? Tomar mujeres de Moab. Recuerda que el pueblo de Israel, cuando los sacó el Señor, los llevó a la tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Y en ese lugar donde fluía leche y miel, ¿qué tenían que hacer ellos? Pelear con todas las tribus, los moabitas, los jeusitas, los jebuseos. O sea, ahora, ¿qué representa? Tú lo ves en lo natural, dices, a ver, el pueblo de Israel sale, cruza el Mar Rojo y ahora se tiene que enfrentar a unas poblaciones que tienen tomada la tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Entonces tuvieron que llegar a matarlos para poder tomar esa tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué significa en la parte espiritual? Cuando tú sales y llegas a Cristo, Dios te saca con gran poder, te hace cruzar el Mar Rojo, ves milagros y maravillas porque ves a un Dios grande. Ahora, ¿cuál es tu siguiente lucha? Todos esos demonios que te vienen a atormentar, tú tienes que terminar con ellos. Todos esos demonios tú tienes que terminar con ellos. Esos son los de Moab, esos son los de Balac, esos son todos esos demonios que tú tienes que terminar con ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Se alió a ellos. ¿Qué es lo que te puede llegar a suceder a ti y a mí? Que empiezas a ver con buenos ojos las cosas que suceden en el mundo, a pesar de que Dios te dice que no lo hagas. ¿Sí? Entonces, aquí dices, a ver, ¿qué tiene que hubieran agarrado mujeres de Moab? No, es que Moab te representa una potestad espiritual que tenían que derrumbar. Fíjate, vamos a seguir leyendo qué fue lo que sucedió. Dice, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron las hijas de Moab? Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. A ver, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a aceptar las cosas del mundo.
como tú y yo venimos del mundo, hay cosas que las volvemos a aceptar, pero Dios dice que te tienes que separar de todas las cosas inmundas. A ver, mis hermanos, ¿por qué nosotros no festejamos el Día de Muertos? Porque festejamos la vida. En cambio, ves cristianos que no ven mal volverse a vestir de brujitas y andar festejando. Ok, dices, no me pasa nada, pero Dios dice que no hagas eso ya. Eso es del mundo. Porque en el trasfondo estás invitando a demonios a entrar a tu casa. ¿Sí? Y alguien te va a decir, no seas exagerado, no tiene nada de malo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hicieron las hijas de Moab? ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a invitar al pueblo a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí? En las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí? Y entonces aquí vemos aquí, versículo 3, cuando se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo. ¿A dónde acudió? A Baal Peor. Se acercó a Satanás. Versículo 3, se acercó el pueblo a Satanás. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le pasó al Señor? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, llévalo a la iglesia de Pérgamo. Es la que estamos estudiando, ¿verdad? Pérgamo. Sí, Pérgamo. Esa iglesia de Pérgamo empezó a mezclarse otra vez con el mundo. ¿Y qué hace que Dios, qué va a hacer Dios? Subió el furor contra esa iglesia. Ahora me preguntarías, ¿entonces la católica era de la iglesia de Cristo? Fue, ya no, porque el furor de Dios se incendió contra ellos. Aunque, recuerda una cosa, ¿esa iglesia existió en Asia? Sí. ¿Y hubo cristianos que sí obedecieron a Dios? Sí. Pero en la de 330, pocos fueron. Quizás hubo algunos que siguieron siendo cristianos y buscando a Dios, y quizás acabaron separándose de la iglesia. ¿Por qué estás hablando del 300 al 800, de 500 años? O sea, 500 años, ¿cuántas generaciones te gusta que hayan pasado? De a 70 años cada una, ¿sí? 300 entre 70, ¿cuántas generaciones pasaron ahí? Hubo gente que yo digo que los que se salvaron fueron los primeros que empezaron, que cuando se convirtió estaban los obispos, y algunos obispos yo creo que se separaron del plan que estaban haciendo y siguieron a Cristo. No lo sé, pero yo me imagino que así sucedió cuando de repente dicen la religión cristiana está, nuestro emperador es cristiano, y todos se gozaron y todos estuvieron felices al saber que el emperador ahora era cristiano y que ahora iba a ser todo cristiano, ¿no? Pero cuando empezaron a ver las cosas que no estaban funcionando, porque empezaban a traer dioses de otros lados con tal de que no se fuera nadie, o sea, ¿qué fue lo que le pasó a la iglesia católica y apostólica? Ellos aceptan los sacrificios de animales, ellos aceptan las fiestas paganas, ellos aceptan todo. ¿Por qué? Porque muchos llegaron con sus creencias y dijeron, aquí cabes, aquí no hay problema. ¿Por qué crees que dice ahora? Deja aquí otra marca. Vamos ahora a la parábola de esta iglesia. Mateo 13. Vamos a esa parábola. En Mateo 13 el Señor Jesucristo la revela. ¿Sí? Vamos aquí a Mateo 13. Es la parábola, ¿sí?, de la semilla de mostaza. ¿Sí? Mateo 13, 31. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos
es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿sí? El cual a la verdad, esta semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas, o sea, no es árbol, es una hortaliza, pero es de la que más crece, ¿sí? ¿Y se hace qué? ¿Qué se hace, mis hermanos? Árbol. Se hace árbol, y es una hortaliza, y se hace árbol, ¿sí? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. A ver, ¿y qué me quieres decir, Señor Jesús? Que todas las religiones fueron abarcadas en esta iglesia de Jesucristo originalmente. Todas entraron. Porque ahora esta iglesia, ¿en dónde moraba? En el trono de Satanás. ¿Sí? ¿Y por qué habla de Balac? Dice, pero tengo contra ti que has permitido que Balac vaya y se meta ahí con Baal-peor. Vamos otra vez aquí. Estábamos en el libro de Números 25. ¿Sí? Y en Números 25 dice, en el versículo 3, cuando el pueblo se juntó con los del mundo, para decir, cuando la iglesia cristiana se juntó con los del mundo, porque eso fue lo que hizo, se mezcló con todas las enseñanzas paganas y se mezcló, y entonces dice en el 3, y así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Y cuál era la solución? Ahórcalos. Agarra a todos los obispos y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel, porque los obispos son los ángeles de las iglesias. Así es que, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Mátalos a todos. Ahórcalos. ¿Sí? Y entonces agarró Moisés y dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con ¿quién? Con Baal-peor. Y aquí, fíjate lo que sucedió, cómo estaba el pueblo ya. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, ¿sí? Una de las hijas de Moab, a sus hermanos, a sus ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces, imagínate, viene, haz de cuenta que Dios da la orden de matar a los obispos y el pueblo anda luciéndose ahí con la mezcla con las tinieblas. Eso era lo que estaba pasando. Aquí parece que un hombre anda paseándose con una madianita en el campamento diciendo, esta es mi mujer y aquí va a vivir y todo, después de que vieron el furor de Jehová. Y dice aquí, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lloraban? Pues porque habían matado a todos por instrucciones de Dios y estaban pidiendo misericordia, que el furor de Dios se calmara. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Sí? O sea, Fines era un hijo de Eleazar, y Eleazar era hijo del sacerdote Aarón, de los levitas. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó. O sea, lo mató al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
¿Por qué paró la mortandad? Porque Dios vio un obediente a la palabra. ¿Sí? Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Sí? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con el hijo con Fines, pues, ¿no? Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad ¿a quién? A los madianitas, y herirlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hijo del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. ¿Qué significa Baal-peor? Satanás, potestades. Entonces, ahora volvamos a leer esta iglesia, ¿por qué se refiere? Ya leímos por qué se está refiriendo, pero vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, ¿en qué consistía esa doctrina? Con la historia que acabamos de leer, ¿a qué? A enseñarles a convivir con los dioses de los otros, ¿no? Amén. O sea, fíjate, le está diciendo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se empezó a juntar con los del mundo, con las madianitas. ¿Y las madianitas a dónde los llevaron a los hijos de Israel? A los ídolos. A los ídolos los llevaron. Los llevaron a comer de lo sacrificado, a ser parte de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Se mezclaron. Y después ya no había ni el pueblo de Israel, tuvieron que morir 24,000 para que entendieran que no se tenían que mezclar. ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia de Pérgamo? ¿Sí estamos bien, Pérgamo? Sí, Pérgamo. ¿Qué fue lo que hizo? Se mezcló con el mundo. La idolatría. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar en tu vida? Estar en una iglesia donde empiezan a meter cosas. Hay iglesias donde no existe el pastor, es el director. Hay iglesias donde empiezan a meter a los psicólogos y empiezan a hacer estudios que para esto y empiezan a hacer una de mezclas con el mundo tremendas, cuando la única guianza se llama el Espíritu de Dios. Entonces, esta iglesia nos puede servir a nosotros de un ejemplo de decir cómo Dios la desconoció. Además dijo, ¿sabes qué? Ya no estoy yo ahí, está Satanás. Entonces podemos ubicar a esa iglesia apostólica romana, que fue como una semilla que se sembró en su campo, pero creció horriblemente. Mientras era perseguida, estaba creciendo bien con sus obispos, pero cuando se volvió así inmensa porque se convirtió
Constantino el Grande, entonces recibieron a todas las religiones y todas las aves vinieron a anidar en sus ramas. Y ahora tú ves que en la religión católica y apostólica pues están todos, ¿no? Nomás si preguntas, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? A ellos los toman en cuenta en la lista de cristianos. Pero Dios los está desconociendo. Nada tienen que ver ya. Y entonces dice, versículo 15, Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Recuerda que es una doctrina que sabemos que Dios está en contra de esa doctrina, ¿sí? Porque son doctrinas que dicen, y eres salvo, ya no tienes nada que hacer. Y si eres salvo, pero tienes que terminar con tu pecado. ¿Qué le dice a esta iglesia? A los que quieran obedecer. Fíjate qué impresionante. Dios le dice a la iglesia, arrepiéntete. Pero se lo está dirigiendo a cada miembro. Fíjate, vamos a leer un poquito aquí atrás. Apocalipsis 2:7. Está hablando de la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a quién, a las iglesias. Pero después dice, al que venciere. Ya no está hablando de toda la iglesia. Está hablando del que vaya a vencer. Amén. O sea, ya está hablando de ti y de mí. O sea, tú puedes estar en una iglesia que está mal, pero tú tienes que seguir a Cristo. Y tú tienes que vencer. No está diciendo a toda la iglesia va a vencer. Si la iglesia vence, no, dice al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Sí? Amén. Amén. Fíjate en el versículo 11 cuando le escribe a la iglesia de Esmirna. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, va dirigido a todo el cuerpo de Cristo. Pero aquí ya viene para ti, para mí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahora, leyendo aquí el de Pérgamo, ¿sí? Dice en el versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez dice el Señor, al que venciere. O sea que dentro de esa iglesia hay gente que puede vencer. Ya actualmente no aplica, estamos hablando de esa iglesia que existió en Asia. Y esa iglesia que estuvo en el 330, pero actualmente ya no hay nadie en esa iglesia. Porque esa iglesia ya terminó en el año 800 después de Cristo. Es decir, la iglesia de Cristo, en el caso de esta, ya terminó en el año 800. Y después sigue esa misma después del 800 hasta el 1600, hasta cuando volvió a haber luz, que fue cuando Martín Lutero tuvo un despertar. Y la iglesia de Martín Lutero empieza del año 1600 en adelante. Amén, ¿sí lo estamos comprendiendo? Amén. Y entonces aquí dice claramente, versículo 15 y 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Balpeor, Balac, todos los demonios, contra ellos con la espada de mi boca. Y le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ese ya es para ti, para mí, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos va a dar un nombre a todo el que venciere. Amén. Un nombre para poder ser parte. Recuerda una cosa, el cuerpo de Cristo solo va a ser de aquel que tenga corona. Ahorita es el cuerpo de todos los cristianos. Somos miembros de sus huesos, somos miembros de su carne. Pero en la dispensación venidera, cuando venga el arrebatamiento, solo los que van a ser arrebatados van a ser el cuerpo de Cristo. Por eso ya no vuelve a mencionar la iglesia el Señor. El Señor ya no vuelve a mencionar la iglesia después de hablar de su iglesia en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. A partir del capítulo 4 ya no vuelve a mencionar la iglesia. Ya no la vuelve a mencionar, porque ahora solamente son los vencedores los que forman el cuerpo de Cristo. Y será esos vencedores serán los que estaremos en las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 21. ¿Sí? Amén. Apocalipsis 21 dice, vamos a terminar leyendo esto. Dice Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ya no existía el cielo ni la tierra. Ya había un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces ahora sí viene a reinar Dios en cielos nuevos y en tierra nueva. Amén. Versículo 2. Y yo, Juan, ¿qué vio Juan? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Y cómo era la nueva Jerusalén? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, el templo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Amén. ¿Y quién es el tabernáculo de Dios? Los que alcanzaron corona. No dice, y aquí, ahí viene la esposa, la iglesia. Sí lo dice en Efesios. Pero aquí ya en Apocalipsis ya no menciona la iglesia, sino los vencedores, que son los reyes de la tierra. Porque ahí es cuando ahora sí aplica que nos hizo reyes y sacerdotes. Porque muchas veces en las iglesias siempre estamos con que Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes. No. Para ser rey y sacerdote necesitamos vencer. Amén. Amén. El próximo lunes seguiremos estudiando esa iglesia muy interesante, mis hermanos, porque es en el año 800 cuando aparece que ellos ponen a María, la introducen en la iglesia y piden que la adoren a ella. Esa iglesia en la cual dice en la parábola que sigue, una mujer metió un poco de levadura y leudó toda la masa. Quiere decir que la iglesia de Cristo se deformó a lo más, y por eso dice que tienes esa mujer, pero no está refiriéndose a María, aunque ellos lo manejaron como María. ¿Sí? Y esa iglesia es la que vamos a estudiar el próximo lunes. Así es que preparémonos, mis hermanos. Yo deseo de todo corazón que podamos haber entendido este mensaje de la palabra de Dios. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios único, santo y verdadero, te rogamos, mi Dios omnipotente, que nos guardes de todo mal, Señor. Ayúdanos solamente a seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a que Satanás no venga a tentarnos, Señor. Que Satanás no venga a tentarnos, a alejarnos con doctrinas raras que nos alejen de tu presencia. Nosotros debemos ser guiados solamente
por tu precioso Espíritu, Padre. Solo por tu Espíritu. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho.